Buenas tardes a todas las que estáis hoy acompañando otra vez a la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres, teniendo en cuenta las apretadas agendas, porque al final pues resulta que contraprogramamos y bueno, y al final tienes que dividir tu corazón para asistir a uno u otro acto, así que os doy las gracias desde la asociación de que compartáis este ratito con nosotras. También quería dar las gracias a compañeras de otros colectivos que vienen a sumarse a esta tarde de fiesta y de celebración realmente, y también obviamente que cuando cursamos las invitaciones desde el tejido asociativo, en este caso feminista, pues que también haya feedback, ¿no? Y quería darle las gracias tanto a Yolanda Florido, que es la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Provincial del PSOE, y a su secretario general, como no, José L. Aguilar, que también nos acompaña aquí, y la verdad me ha dado mucha alegría que pudieras hacer un hueco para estar con nosotras, porque creo que además va a estar bastante interesante. Bueno, esta mañana hablaba con Gemma cuando he ido a recogerla a ella y a su amiga Isabel al aeropuerto, que con estos pequeños eventos, encuentros, poníamos en valor a nuestras referentes, a nuestras maestras, los valores, las reivindicaciones, ¿no? Porque aprovechamos siempre para meter cuñita con las reivindicaciones que tenemos, pero sobre todo, a pesar del día que estábamos teniendo un poquillo, en mi caso, atropellado de acontecimiento y de trabajo, lo ideal era pasarlo bien, porque se nos estaba olvidando eso de pasarlo bien. Y cuando hablamos de esto y hablamos con las compañeras de ADIM, que el feminismo es alegría, hace algunos meses cuando renovamos la junta directiva y me tocó a mí la responsabilidad de ser la presidenta de una asociación con la trayectoria que tiene, al final yo decía, mira, aquí hemos venido a pasarlo bien y llevamos varios años que estamos un poquito atropelladas con la era post-COVID, ¿no? Que pasarlo bien, retomar nuestras agendas, debatir de los temas que nos interesan, colocar en la agenda lo que nos preocupa, en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Se están abriendo melones otra vez ampliamente superados como el aborto, llegar a las absurdeces sobre discutir cuestiones como sexo y género, ¿no? Y esa categoría analítica de la desigualdad que nos está condicionando, o negar todas las violencias que se ejercen contra nosotras por el hecho de ser mujeres. Además, en un acto como hoy no puedo olvidarme de precisamente lo que estamos pasando las mujeres andaluzas en relación a cómo se está torpedeando, obviamente, la salud de las mujeres. También importan, y qué casualidad que siempre en esto de recortar nosotras llevamos la bandera, ¿no? De los recortes, siempre somos nuestros cuerpos, nuestros derechos y nuestros intereses los que se ven mermados. ADIM lleva muchos años de trayectoria, ¿no? En fin, tenemos la suerte y el orgullo de decir que muchas mujeres ilustres han pasado por nuestra entidad, siguen en nuestra entidad. Aquí tenemos también una buena muestra de ello, que nos siguen acompañando en esto de plantear los nuevos retos y los nuevos debates, ¿no? Que van surgiendo con las nuevas generaciones. Y en esto de pasarlo bien, que decíamos esta mañana, pues aquí estamos para celebrar, igual que celebramos a Aurora Luque en nuestro primer premio, ¿no? De Isabel Oyarzábal, Premio Nacional de Poesía, que además, como ya sabemos, nos rescata la figura de Oyarzábal, y que bueno, algunas teníamos algunos conocimientos, pero realmente de poderla leer y saber exactamente lo que había hecho esta mujer, pues fue para mí, en todo caso, un descubrimiento. También a Rosa Cobo, socióloga, activista feminista, que hemos leído tanto, estamos aprendiendo tanto de ella. Y hoy tenemos a Gemma Lienas, y hoy celebramos a Gemma Lienas. Como sabéis, pues es escritora y es también política, pero es una cuestión que a veces piensa, bueno, escribe y hace política, pero como lo que escribe lo hace con perspectiva feminista, hablando de sexualidad, de prostitución, de violencia,
y también en el activismo pues, político, ¿no? De la incidencia política y en la sensibilización. Como a nosotras nos gusta decir que intentamos hacer incidencia política también, pues al final entiendes que una cosa no va separada de la otra en su caso, ¿no? Entonces es por lo que cuando en la Junta Directiva de ADIM de hace unos meses se planteó la posibilidad de darle este reconocimiento a Gemma Lienas, decíamos, nos viene guiña al pelo, porque hace literatura, nosotras nos encanta formarnos en esta era de la desinformación, de los bulos, de la posverdad, el celebrar este acto en una librería rodeado de letras, de conocimiento, de debate. Y además la perspectiva activista, la perspectiva política, la de seguir haciendo también incidencia política en los espacios. Estamos en un debate muy intenso en relación a cómo hacemos la incidencia en los gobiernos, ¿no? Hoy precisamente hay una asamblea del Consejo Provincial de las Mujeres, muchas de nuestras compañeras están allí, porque de quejarnos tanto de que no se hace nada, pues si una vez se monta una asamblea, pues hay que ir, ¿no? Entonces, por eso hablaba del corazón dividido, ¿no? Que a veces ocurre que queremos pasárnoslo bien, pero tenemos que estar en otros lugares, dando la brasa. Así que hoy, precisamente, en estas conversaciones que vamos a tener desde la perspectiva literaria y de la perspectiva política, Gemma va a conversar, en primer lugar, con Meli Galarza, una conversación que versará pues un poco pues en esos temas que queremos o estamos, ¿no?, batallando en la agenda política de la cuarta ola feminista, y también desde la parte de la literatura, con esa perspectiva feminista que a lo largo de los años está haciendo Gemma, tendrá una conversación con Héctor Márquez, ¿vale? Para también tener esa doble vertiente. Luego, finalmente, pues nuestra presidenta de honor, Amparo Bilbao, será la que le entregue nuestra escultura, que como ya sabéis, que es de Machu Arras, en fin, Machu, ¿qué podemos decir de ella, ¿no? Artista contemporánea, urbana, en fin, que nos encanta y siempre intentamos también reconocer a las mujeres artistas, ¿no? Entonces, Gemma, solo puedo decirte que en un pésimo acento catalán, que és una alegria per totes nosaltres tenir-te avui aquí. Vale. Bueno, pues la verdad es que para mí fue un placer cuando Leti me llamó y me dijo que si me apetecía y que si me apetecía debatir un poquito con Gemma, y le dije que no solamente me apetecía, sino que bueno, pues que realmente para mí es un honor y un placer. Por muchísimas razones, porque efectivamente es un referente político, también porque es un referente literario. Y es un referente literario porque hemos leído a Gemma mucho y además hemos trasladado, yo he trasladado personalmente a mi hija Daniela la lectura de Gemma a lo largo de su vida, y entonces yo le decía a Gemma, le decía por supuesto que Daniela estará aquí porque ha crecido, porque ha aprendido con lo que, bueno, por lo que significa leer a alguien como Gemma, leer todos los diarios de Carlota, que se los chupaba el Violet, vamos, se los bebía, ¿no? Porque una de las cosas que efectivamente yo creo que decía Leti, lo de la celebración, celebramos y celebramos también el aprendizaje. Cuando aprendemos también estamos celebrando la vida y celebramos el conocimiento. Las personas que tenemos esa inquietud intelectual, pues celebramos la vida mediante el conocimiento. Y claro, leer a Gemma pues realmente es una manera de seguir celebrando a la vez que vas aprendiendo lo que es la vida y lo que significa efectivamente que lleves un compromiso que es personal, ¿no? Porque lo personal es político, que es personal, lo llevas a la política y también lo llevas a tu literatura. Entonces, hablando con Gemma, yo le decía, bueno, son tantos o son variados los temas, ella ha escrito más de 90 libros, o sea que, en fin, que
se dice pronto, pero hace falta, le decía yo a Gemma, digo, yo estoy intentando que me publiquen el primero, y me decía, es que has empezado tarde. Digo, efectivamente, he empezado un poco tarde. 90 libros son muchos libros, ¿no? Y además son libros que algunos van dirigidos a público infantil y juvenil, y otros van dirigidos ya a personas, digamos, mayores, ¿no? Adultas, personas adultas. Sí. Bueno, el último que ha escrito, que yo todavía no me lo he leído, pero que ahí lo tenemos, pero con Gemma hablábamos de decir, yo le decía, cómo se lidia, cómo se articula cuando tú tienes un claro pensamiento político, cuando tienes una manera de entender lo que es la política, cuando reflexionas, porque al final cuando escribes y haces literatura estás en una reflexión y la llevas esa reflexión política, la llevas a una historia, a una historia, pero al final estás haciendo... Y luego lo compaginas con irte a un parlamento, al Parlamento de Cataluña, ¿no? Que ha ido en las listas por el PSC, y cómo al final te encuentras con esa política que es una política distinta a la política que tú puedes pensar y reflexionar. Te encuentras con otra serie de cuestiones, ¿verdad, Gemma? Pues sí. Que a lo mejor incluso te dificultan, ¿no? En un posicionamiento, en una forma de entender lo que sería lo ideal, y luego te encuentras con un poquito de realidad y una realidad un poco complicada, ¿no? Sí. Incluso con los propios, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, ella ha escrito todo esto, y entonces queríamos centrarnos en 3 temas fundamentalmente con los que Gemma... Déjame que diga hola, porque aún no he dicho hola. Bueno, solo hola, estoy encantada de estar aquí con todas vosotras y con todos vosotros. Gracias, Leti, por todo lo que has dicho. Gracias, ya os daré luego más las gracias. Déjame que cuente una anécdota que creo que va un poco unida a lo que estabas ahora diciendo. Bueno, contaré 2 cosas. Una anécdota de un periodista que cuando saqué, no este libro, sino la anterior novela para adultos, para personas adultas, que se titula El hilo invisible, que no lo tenéis aquí, pero creo que lo podéis buscar. El hilo invisible me dijo, ¿te es muy difícil encontrar temas feministas? Y le dije, no, mira, esto no funciona así. No es que yo busque temas feministas, es que a mí me sirve cualquier tema desde mi mirada feminista. Y le puse un ejemplo. Le dije, salvando todas las distancias, porque él escribía muy bien, pero era muy machista, Gabriel García Márquez escribió la historia de Mis putas tristes. Bueno, pues yo esta historia la hubiera podido escribir, pero nunca la hubiera escrito desde los ojos del viejo verde que quiere violar a una niña de 13 años, sino que la hubiera escrito desde los ojos de la niña de 13 años que está en la cama con un viejo de 80 años. Por lo tanto, no hay temas tabús, no busco los temas. Cualquier tema me sirve porque yo aplico mi mirada feminista. Otra anécdota es que un amigo escritor catalán un día me dijo en un Sant Jordi, en el que estábamos firmando libros, y me dijo, bueno, es que lo que tú escribes es ideológico. Y le dije, perdona, y lo que tú escribes también, lo que pasa que tú no lo percibes porque se confunde con la neutralidad, pero no es neutro, es patriarcado puro, o sea, es también ideológico. Y luego la tercera cosa que quería contar, y ya me callo, es que Enric, mi compañero, mi marido, siempre me dice, realmente en política has podido hacer cosas, pero donde has hecho más cosas ha sido con tus libros, porque tus libros llegan a muchísima gente, y es verdad. O sea que para mí, bueno, ya lo contaré, pero realmente para mí unir el feminismo con los libros para mí ha sido un privilegio. Y ahora sí ya me callo. Sí, realmente es un privilegio que para ti lo haya sido y para las que te hemos leído, o sea que privilegio para todas y todos. Bueno, pues vamos a empezar un poquito por el tema de... Gemma aborda en varias de sus obras todo lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Claro, cuando Leti hablaba, nosotras desde el activismo feminista, desde la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres, que ha sido uno de los grandes temas que hemos tratado,
¿no? Que hemos trabajado incluso y hemos publicado estudios de investigación sobre la prostitución y la pornografía en Andalucía, como, por supuesto, violencia sexual contra las mujeres, como explotación sexual, como no podría ser de otra manera, desde esa perspectiva y no desde la perspectiva, evidentemente, de quienes se dicen que son feministas pero no lo son, porque abogan por la regulación de la prostitución. Entonces, uno de los temas pues que queríamos un poco abordar es precisamente ese, ¿no? Reflexionas, te pones en los ojos de, ¿no? en esa mirada de Carlota, ¿no? de esa chica, y también te pones en la mirada de mujeres adultas con otro tipo de vivencias. Y luego te vas al Parlamento de Cataluña, ¿no? Y te encuentras con grupos políticos que niegan la existencia, porque además ya sabéis que allí no solamente existe fuerzas políticas que la niegan, que están también a nivel estatal, sino también está la Alianza Catalana, que también está en esas tesituras o en esas posiciones, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En esas posiciones. Así que, bueno, cuéntanos un poco cómo te enfrentas desde tu ¿no? Desde tu teoría, y que es la nuestra, ¿no? A ese debate que tú, ¿cómo lo enfrentas, ¿no? en esa cuestión más política, más del día a día. Yo me acuerdo muy bien cuando, ¿os acordáis cuando asesinaron a Ana Ozores? ¿Os acordáis del cambio que representó para todo el mundo? Porque hasta aquel momento... Ana Orantes, porque hasta aquel momento solo las feministas hablábamos de violencia machista o de violencia de género, pero no había pasado todavía a la calle. Y cuando ella murió asesinada a manos de su expareja, además que la quemó viva, que fue terrible. Yo me acuerdo, era el año 97, y yo estaba en casa de unos amigos y ella me preguntó, ¿a ti te parece correcto que esto lo lleve el periódico como si fuera una noticia muy importante? Y me quedé sorprendida de que me preguntara eso, y le dije, es que es una noticia muy importante. Y a mí, eso, que ya desde el punto de vista político, activista, lo había discutido muchas veces, me pareció que era increíble que una persona con un nivel cultural, con una cierta sensibilidad, no feminista, pero con una cierta sensibilidad y que había estudiado, que había trabajado, me dijera algo como eso. Y entonces ahí fue cuando yo me propuse escribir 2 libros. Uno vino detrás del diario Violeta de Carlota, que fue mi primer libro sobre feminismo para gente joven, y luego a partir de ahí escribí el diario Rojo de Carlota, porque al escribir el diario Violeta de Carlota me di cuenta de que había tocado un poco la sexualidad, pero muy poco, y entonces pensé que tenía que hacer un libro sobre sexualidad y afectividad, y escribí el diario Rojo de Carlota. Y al escribir el diario Rojo de Carlota fue cuando pensé que tenía que escribir un diario sobre la violencia, porque lo había tocado un poco en el diario de Carlota, y porque cuando iba a dar charlas a los institutos, yo decía, si tu novio te está mirando el móvil, entonces ya estábamos en 2000 y pico y había móviles en todas partes, y que controla lo que tú estás escribiendo, o con quién estás hablando, eso es violencia machista. Y veía que muchas chicas miraban al chico que tenían al lado y yo pensaba, eso está pasando. Y como eso, tantas cosas. Y entonces decidí escribir el diario el diario Azul de Carlota, que es sobre violencia y que tiene una parte importante dedicada a la violencia de género, a la violencia machista, la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Paralelamente, escribí también la novela, que no está aquí, que es la Atrapada en el espejo, que ya es difícil de encontrar porque tiene muchos años y ya está descatalogada, y yo la puse en Amazon. En esta novela yo hablo de la violencia machista, pero la violencia psicológica, no la violencia física, porque realmente la violencia física es la que es más fácil de percibir, especialmente si ha habido un asesinato, que es el punto culminante de la pirámide, pero en realidad por debajo hay mucha violencia que no se ve, y la violencia psicológica es de las que apenas se ve y sin embargo es muy común. Es más, cuando más preparada y más formada está una sociedad, menos violencia física hay y más violencia psicológica hay, y la violencia psicológica deja unas
unas cicatrices que no se ven. Precisamente por eso es tan difícil de denunciar, porque la violencia física deja unas cicatrices que se pueden ver o un ojo morado que se puede comprobar, y en cambio la violencia psicológica deja unas cicatrices que no se pueden ver, pero que son indelebles, cuestan mucho más de cicatrizar que las físicas. Bueno, a partir de ahí, es verdad, escribo estos 2 libros, pero es verdad también que en el Parlamento me encuentro con una cosa que hay en el Parlamento de Cataluña que a mí no me gusta, os lo digo así de francamente, que es, bueno, no me gustan muchas cosas del Parlamento de Cataluña, porque el Parlamento de Cataluña ha degenerado mucho desde el procés, porque hubo muchas presiones a los letrados y eso ha debilitado la institución. Yo espero que ahora con Salvador Illa la institución recupere su talante y recupere la autoridad que tenía delante de los ciudadanos y las ciudadanas. Pero bueno, dejando aparte esto, hay una cosa que no me gusta, que es de los últimos años, que en cada legislatura se hace lo que se llama el Parlamento de las Donas, el Parlamento de las Mujeres. A mí no me gusta por una razón, porque allí estamos representadas todas las, bueno, están, porque yo ya no estoy como diputada, están representadas todas las diputadas, pero ningún diputado. Los escaños de los diputados son ocupados por mujeres de fuera. Claro, nada de lo que se discute en ese Parlamento tiene ninguna validez, porque no están los representantes del pueblo. Por lo tanto, a mí siempre me ha parecido una estupidez. Primera, por esto, y segunda, porque el feminismo no es sin los hombres, el feminismo es con los hombres, porque cualquier hombre que sea demócrata tiene que estar a favor de la igualdad. Y por lo tanto, hacer un parlamento de las mujeres no tiene sentido. Tendría más sentido hacer un parlamento con los diputados y las diputadas sobre temas que tengan que ver con las mujeres. Bueno, esto os lo cuento porque en el último en el que yo tuve que actuar, porque yo cada vez que me han pedido si podía ir representando las listas, he dicho que sí, pero con la condición de poder estar defendiendo los derechos de las mujeres y las niñas. Es decir, que en las 2 legislaturas yo he sido portavoz de igualdad. Como portavoz de igualdad me tocaba actuar en ese Parlamento de las Donas. Teníamos que actuar todas las portavoces de igualdad. Y entonces yo hablé de la violencia. Y una de las cosas que les conté, no sé si alguna me escuchó, porque allí había una guerra importante, que es eso a lo que te referías tú. Y yo les decía que la violencia, así como la agresividad la llevamos de serie, porque todos los mamíferos, bueno, todas... ¿Perdona? Que es una emoción, que la agresividad es algo... Bueno, y es que además la agresividad ha servido para pues en el pasado, para poder procrear, para poder defenderse. Ahora todavía sirve para cosas, pero sobre la agresividad, que es algo que está en nuestros organismos y que además tiene una cosa muy buena, que es que en todas las especies animales existen una forma de controlar la agresividad del otro. Por ejemplo, los perros, cuando 2 perros están peleando, uno de los perros suelta un chorrito de orina o se pone patas para arriba, eso es una forma de controlar la agresividad del otro, porque le está diciendo, oye, me doy por vencido, has ganado y ya está. Y el otro para la agresión. Es decir, que no llega hasta el final, sino que para la agresión. Es verdad que los humanos, las humanas, también tenemos la posibilidad de parar la agresión, siempre que sea agresión, que no sea algo violento, y es que se nos ponen los ojos más redondos, como si fuéramos bebés, y emitimos gritos guturales. Pero encima de la agresividad se construye la violencia. La violencia se construye de diversas formas. Por ejemplo, las armas es una forma de potenciar la violencia, sobre todo cuando son armas que tú aprietas un botón y matas a 200.000 o a 200 palestinos o a 200 niños palestinos. Eso potencia la violencia. Y hay otras cosas que potencian la violencia, que es las ideas. La idea de yo soy superior, tú eres inferior y por lo tanto
te puedo educar, castigar, etcétera. Y les contaba, por lo tanto, que la violencia es algo aprendido, es algo cultural y que a los hombres se les educa muchas veces en la violencia, potenciando esa violencia. Tú tienes que ser el más fuerte, tienes que ser el más valiente, y degradando a las mujeres. Las mujeres son inferiores y por lo tanto te deben obediencia. Bueno, yo esto lo conté en el Parlamento, no sé a cuánta gente le llegó. Desde luego las diputadas de Vox ni siquiera aparecieron por el Parlamento, y en aquel momento Alianza Catalana no existía, porque Alianza Catalana ha entrado en el Parlamento en esta legislatura donde yo no soy diputada. Pero te lo cuento para que veas. Bueno, las diputadas de Vox, por supuesto, no se sentían concernidas por nada que fuera con las mujeres, porque en realidad ellas hablan mucho, y os lo digo porque en la Comisión de Igualdad me encontraba muy a menudo. Bueno, la verdad es que me encontraba peleándome con los dos lados, porque en un lado decían, por ejemplo, que diputada Lienas, la brecha salarial no existe. Existe la brecha familiar porque a las mujeres nos gusta cuidar. Esto me lo decía Vox. Pero luego, por el otro lado, Esquerra Republicana, los Comuns, que son por Sumar, toda esta gente me decía cosas como: bueno, diputada, es que usted está muy preocupada por el trabajo, pero en realidad lo importante son los cuidados. Yo decía, oiga, los cuidados son importantes, pero no vayamos a ponerlos otra vez sobre los hombros de las mujeres, que es lo que ha pasado siempre. Por tanto, ustedes me están hablando de los cuidados como si tuviéramos que hablarlos en esta comisión, y en cambio no quieren hablar de nada de trabajo productivo, cuando les digo una cosa, señoras: necesitamos autonomía económica para poder funcionar como personas. Bueno, pues estas eran las peleas que yo tenía, y muchas más, ¿eh? Cuando ha dicho Gemma lo de Ana Orantes, sí, perdone por el que no te preocupes, pero cuando lo ha dicho, sí, no, que sí, la hemos entendido, pero bueno, aprovecho para está aquí Encarni, estás ahí. Encarni y Leti, ambas van al Consejo de Participación de las Mujeres del Ayuntamiento de Málaga. Por fin han conseguido las compañeras que el alcalde de Málaga y el resto y el Partido Popular admitan tener la calle Ana Orantes en Málaga después de una pelea. Así que muchísimas gracias a las compañeras, porque ha sido una batalla. Qué bien. Sí, qué bien. Ha sido una batalla. Va a ir en el distrito Z, pero no nos importa, por lo menos que la tenga. Así que, y otra de las cosas que también estamos trabajando, y ya hilo con otro tema que tiene que ver también con lo que estamos hablando, es esa dificultad que tenemos para que se entienda que la violencia sexual, que dentro de la violencia sexual está la prostitución. Claro. Que la trata se alimenta de la prostitución, y que por tanto no podemos tener otro posicionamiento que el abolicionismo, que además tú y yo que hemos hablado largo y tendido sobre esto. Esto nos está costando, bueno, en fin, porque aquí tenemos una ordenanza municipal de convivencia, ¿no, Encarni? ¿No? Que dice que lo que hay que hacer es multar de hecho, el otro día la Rosa del Mar, es que creo que no ha podido venir al final, pues justo, ¿no? Se multa a las mujeres prostituidas, no se multa a los puteros, y entonces los datos que dio Rosa del Mar el otro día eran espeluznantes, ¿no? Frente a 12 hombres multados, 200 y pica mujeres multadas, ¿no? Lo cual, bueno, en fin, pues ya nos da pie, porque claro, decíamos todas, mínimo la igual, ¿no? Mínimo el mismo número, ¿no? Porque digo yo, ¿no? En fin, ¿no? Esto es evidente, ¿no? No podría ser de otra manera. Mínimo, igual. El mismo número, ¿no? Entonces, sobre violencia sexual, pues no sé, también tenemos toda esta batalla porque también nos quieren negar este marco político y teórico. Sí, yo escribí hace ya muchos años el libro Quiero ser puta, que es contra la regulación del comercio sexual. Este libro empieza con una familia que está bien posicionada económicamente, y están celebrando que la hija ha terminado el bachillerato y que tiene que empezar una carrera, y están en el restaurante y le dicen, bueno, ahora que ya has terminado y que has sacado muy buenas notas, ¿qué quieres ser? Y ella dice, quiero ser puta.
Y que este es el título del libro, que es un título que pretende pues mover a la gente. Y los padres dicen, ¿cómo? ¿Que quieres ser puta? Pero esto no es un trabajo. Digo, ¿cómo que no es un trabajo? Si os pasáis la vida diciendo que eso es trabajo sexual, pues ¿por qué no lo puedo hacer yo? Bueno, el libro empieza así y cuenta todas las cosas que ya todas sabemos, ¿no? De cómo en los sitios donde la abolición está prohibida, perdón, no prohibida, sino abolida, porque claro, en Suecia, yo estuve hablando mucho con las suecas para escribir este libro, y claro, ellas lo que contaban es que ellas lo que hacen es multar a los puteros, nunca a las mujeres que están en situación de prostitución, que es lo lógico, claro, porque además el 99,9% de mujeres no lo han elegido. Por lo tanto, multaban a los puteros. Y contaban que en los países donde no está permitida la prostitución y donde se persigue a los puteros, la trata casi ha desaparecido. Que en cambio en Holanda, donde son tan permisivos, la trata, y sobre todo la trata de niños y niñas, aumentó muchísimo a partir del momento en que se regularizó todo el comercio sexual. Bueno, es verdad que cuando hablas con gente te dicen, bueno, sí, pero en Suecia no han conseguido abolir la prostitución porque la gente se va offshore a estar con prostitutas en los barcos. Bueno, yo les digo, pues fijaos, hace tiempo que está prohibido fumar en los lavabos en los aviones y todavía pillan alguno o alguna que está fumando en el lavabo. Por lo tanto, es que las leyes no lo cambian, son importantes las leyes, pero no son lo único. Hay que cambiar las mentalidades. Y lo cierto es que en Suecia han conseguido cambiar la mentalidad, porque ahora el porcentaje de suecos y suecas que están contra el comercio sexual ha subido muchísimo, no recuerdo cuál es, pero quizás está en el 70%, cuando hace unos años era un 20%. Por lo tanto, sí que están cambiando las mentalidades. Y a mí esto me parece muy importante. Justo lo contrario que ha pasado además en Alemania. Claro. Lo cual me lleva, y entonces volvemos otra vez a hilar con estos debates que se llevan a cabo en los parlamentos, porque, claro, ¿qué nos ocurre desde el movimiento asociativo? Efectivamente, el Partido Socialista en un momento determinado se declara abolicionista, ¿no? Efectivamente va camino y bueno, tenemos por ejemplo la ordenanza del Ayuntamiento de Sevilla, sí, que ya podía imitar la Málaga, entre otras muchísimas, porque también desde la política municipal se pueden hacer cosas muy interesantes y muy importantes en relación con esto, pero ay, se me ha ido el hilo. Desde la política municipal. Desde la política municipal, pero en este debate, claro, ahora decimos, no, pero es que hay otro partido, aunque no sea por una cuestión ideológica, de posicionamiento ideológico, sino por una cuestión, creo yo, bastante más moral, como es el Partido Popular, también dice que está por la labor de abolir la prostitución. Pero estamos en un momento en el Parlamento, ¿no?, en el Congreso de los Diputados, en el que otra vez no toca, Gemma. No toca. Nunca toca. Este es el problema, que a menudo todo lo que tiene que ver con las mujeres queda relegado o sirve de moneda de cambio. Y eso es tristísimo, pero es así. Nosotros en el Parlamento tuvimos, cuando yo era diputada, una moción de Ciudadanos sobre el trabajo sexual y cómo había que tratar y mejorar la vida de todas las mujeres que estaban en situación de prostitución. Y prácticamente todos los partidos estaban a favor del trabajo sexual, porque, bueno, es una moda. Realmente yo creo que esa moda que hay en estos momentos, en este feminismo, que para nosotros no es feminismo, es una moda que viene de California y que es una agenda contraria a la que ha tenido siempre el feminismo, porque claro, prostitución sí, pornografía también, vientres de alquiler también, el género es una elección, perdón, pero nada de eso es feminismo, es exactamente lo contrario de la agenda feminista. Entonces, en el Parlamento todos los partidos estaban a favor, bueno, menos Vox, pero Vox no cuenta porque a Vox ni le hacíamos caso y ya está. Ahora cada vez crecen más y tienen alianza catalana, pero en aquel momento no le hacíamos mucha caso. Pero los demás partidos, todos estaban a favor de
del trabajo sexual y contaban, ¿no? Hablaban del trabajo sexual, que a mí eso es una cosa que me hace mucha gracia, que transforman las palabras creyendo que así transforman la realidad y no es verdad. Es decir, tú puedes utilizar una palabra que es más bonita que otra, pero en realidad estás hablando de la misma situación, de la misma realidad. Bueno, pues yo acabé diciéndoles, yo estaba en contra de esta moción y no solo votamos en contra, sino que hice un discurso en contra y les dije a las diputadas, está muy bien que ustedes defiendan tanto ese trabajo sexual, es decir, la prostitución, pero ninguna de ustedes está haciendo felaciones al lado del campo de fútbol. Todas ustedes están cobrando un salario como diputadas. Pues si es un trabajo tan estupendo, no veo por qué ustedes no se van a hacerlo. Claro, y les dije a los diputados, porque ustedes diputados van a votar a favor, pero porque ese trabajo, este supuesto trabajo, lo hacen las otras. Pero si lo hicieran sus hijas, no estarían votando a favor. Pensé que así removería alguna conciencia, pero no. Votaron a favor de la moción. Sí, así estamos. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Sí? Dale. Vale, por cerrar un poco, porque bueno, teníamos toda esta parte que tiene que ver, que yo creo que es interesante por abordar también, pues estábamos pensando precisamente en que dijo María Cambrils que quien no es socialista no es feminista y que o quien es socialista, pero es que se me ha ido la frase, pero todo esto viene al hilo de esa izquierda posmoderna, ¿no? Esa situación posmoderna a la que también ha hecho alusión Leti, esa posmodernidad que nos está llevando y que está llevando a planteamientos identitarios por encima de planteamientos ideológicos. Es decir, no es que quiera yo volver desde todo punto de vista al materialismo marxista, pero en fin, un poquito tendríamos que alejarnos tanto no, claro. Al final deberíamos de seguir hablando, ¿no? Si no queremos utilizar el concepto lucha obrera, pues el que sea. Pero bueno, pues que la realidad material es muy importante, es mucho más importante que los sentimientos. No sé qué has dicho algo que me ha recordado algo que quería decir. Espera. Sí, ya sé. Escribí hace poco uno de los artículos que escribo en La Vanguardia sobre la cuestión de la identidad y lo titulé Identidades asesinas, utilizando, sin permiso, decía yo al principio del artículo, el título de un libro de Amin Maalouf, que es del 98, tiene muchos años. Pero yo lo leí en el 98 y cuando empezó toda la cuestión de las identidades lo releí. Y él habla de identidades asesinas, claro, en aquel momento no estaba la identidad de género y todas estas cosas que ahora dan vueltas, pero sí que él decía que focalizar en una única identidad es una tontería. Yo en el artículo utilizaba una frase de él, pero lo explicaba a mi manera. Decía, todos tenemos múltiples identidades, no tenemos una sola. Y por tanto, cada uno de nosotros, cada una de nosotras es única, porque tenemos nuestra propia identidad que está formada por múltiples caras. Y por tanto, focalizar en una de estas caras es una tontería. Y me explicaba por qué. Y además utilizaba una frase de él. Pero luego acababa diciendo, veo que hay gente que está analizando este problema de las identidades. Por ejemplo, hay un libro que está muy bien, que es de, no sé cómo se llama de nombre, pero sí de apellido se llama Bernabé, que es algo así como la mentira de la diversidad, y habla de esto, de las identidades. Y ahora veo que hay gente que está sacando libros en contra de esa forma de entender las identidades como una sola cara y de hacer políticas para una única identidad. Pero entonces yo acababa el artículo diciendo, ojo, porque en estos artículos o en estos libros escritos por hombres, siempre acaban metiendo el feminismo como una identidad, y el feminismo no es una identidad. El feminismo es la lucha para todas las mujeres, tengan la identidad que tengan. Por lo tanto, no vayamos a confundir, porque ahora lo meten todo en el mismo saco, y no es verdad. El feminismo lucha por el 51% de la población, que son las mujeres, y lucha porque tengan los mismos derechos y los mismos deberes que los hombres. Eso es el feminismo, no es ninguna identidad. Correcto, pues quería acabar con el tema identitario, así que listo. Gracias. Gracias, cariño. Muchas gracias. Espera, yo tengo.
Sí, hola. Bueno, antes que nada quiero daros la bienvenida como anfitrión a el tercer piso de Proteo. Que no me conozca ya, si hay alguien que no me conoce, Héctor Márquez, periodista, bocaza y liante. Y desde hace ya cerca de 4 años, responsable de este proyecto donde intentamos que los libros vuelvan a donde tienen que estar, que es la tribu, en las comunidades. Yo me voy a encargar un poco de hablar contigo del tema de la lectura, los libros, ya habéis tratado algunos, que no trataré, pero quería hacerle un arrebato. ¿Sabéis? La película Arrebato la conocéis, ¿no? La Iván Zulueta. ¿Os acordáis de aquella famosa escena donde le saca Wilmore al personaje de Eusebio Poncela, que no sé si estará en la gloria, porque no hizo mucho por merecerlo, pero bueno, se le ocurrió, le saca un álbum de las minas del rey de Salomón y se lo enseña. Era un poco esta cosa de ir a la memoria, al pasado, aquello que conformó tu identidad cuando eras más pequeño, más pequeña. Resulta que a mí, como supongo a todo el mundo, me enseñaron a leer las mujeres, por lo tanto, y estoy aquí un poco por culpa de ellas, porque cuando veo libros es como la gente que ve gatos por Instagram, que se pone ¡ay! Entonces vi libros que se quemaban y dije, bueno, pues vamos a echar una mano. Entonces, en casa de mi abuela, parte de mi madre, existían, yo me leía todo lo que caía en mis manos, y había estos libros de Elena Fortún. Después hemos aprendido, yo también, igual que vosotras lo mismo, algunas lo habéis visto en las casas de vuestras madres o de vuestras abuelas, que ha sido una persona fundamental en la construcción del ideario feminista también, y de una época donde las mujeres pudieron tener voz. Pues claro, yo leía estas novelas, las de Matón Kiki, que era la prima de Celia novelista, Celia en el mundo, Celia lo que dice, Celia profesora, Celia lo que dice es el suyo. ¿Sabes Cuenta. por qué me encanta Celia lo que dice? Este libro lo leí cuando tenía, no sé, 6 años quizá, y a mí me fascinó Celia. Es que era tan tremenda. Y como ya os lo contaré más tarde, yo tenía un padre patriarcal, yo pensaba, yo quiero ser como Celia. Y sobre todo, Celia fue el primer libro que a mí me avivó las ganas de escribir. ¿Por qué? Pues esto lo he descubierto de mayor. Yo viví en una época en la que había muy poca libertad, porque eran 1951, el franquismo, y para mí los libros eran la libertad. Yo era una lectora voraz. Tenía un amigo de mis padres que les preguntaba a mis padres ¿a cuántos nudos por hora lee esta niña? Bueno, sigo leyendo muchísimo. Y me pasaba una cosa, y es que cuando leía un libro, entraba dentro del libro y me olvidaba de todo. Y yo era Celia, y estaba dentro de la botella en la que mete el barquito y que ya está metido y que ella se mete dentro y con el gato pirracas. ¿Os acordáis de todo eso? Bueno, pues yo era Celia. Claro, eso luego de mayor, que me ha dado la venada de las neurociencias y me encantan, y he leído a Antonio Damasio y a muchísimos otros, he entendido que, claro, las neuronas espejo se ponen en marcha no solo cuando vemos que alguien hace algo y, por ejemplo, se corta y tú piensas, ¡ay, qué dolor, que siento, aunque no me haya cortado yo!, sino que también se ponen en marcha cuando lees. Y entonces, claro, yo era Celia porque mis neuronas, mi espejo, estaban totalmente en movimiento. O sea que realmente eso es lo que me llevó a ser escritora, porque yo pensaba, ojalá yo pudiera despertar en mis lectores y lectoras lo mismo que a mí me han despertado estos libros. Y Celia fue el primero. Celia lo que dice, luego tengo los otros también, pero Celia lo que dice, lo tengo, bueno, está tan gastadito como este, pero es un libro que a mí me encanta, igual como también tengo El maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia, que fue otro libro que me encantó, y yo era aquel chaval, Nils Holgersson, encima del lomo de la oca, viajando por toda Suecia. O Tom Sawyer es que me fascinaba. Claro, fijaos, Celia era una chica, los demás eran chicos, porque, claro, en general todos los personajes eran masculinos, pero las mujeres, como hemos tenido pocos referentes
mujeres hemos aprendido a ponernos en la piel de los hombres, y por tanto yo podía ser Nils Holgersson y viajar por toda Suecia, y eso era gracias a mis neuronas espejo, y por eso me hice escritora. Pues esto, porque es una de las cosas que a mí me gusta preguntarle a la gente, porque creo que el acto de la lectura es un acto político, como todo, aunque también es un acto de cuidado, ya que estabais hablando, y es un acto de amor. Y claro, uno dice, leer, interpretar estos signos tan raros, eso es poner a las neuronas, los espejos, las que sean, Sí. al cerebro a funcionar de una manera bastante avanzada. ¿Cómo se consigue? Se consigue básicamente con cariño, porque lo que necesita un chaval, una chavala, es básicamente que la madre, el padre, el abuelo, la abuela, que sea, le haga caso. Entonces, yo no tengo esa memoria, pero sí tengo un poco la memoria de estar en el regazo de alguien que está con el dedo señalando unas cosas, está poniendo voces raras, se está riendo. Yo quiero que eso lo repita un montón de veces y yo aprendo a hacer eso por recordar ese momento una y otra vez. Y un buen día ya pues me pasa como a ti, pues, con esos libros que no, en mi caso no me correspondían por edad, y uno aprende a ser Celia o aquel o aquella que sea, o aprende a ser al gato Pumbi, que también yo aprendí también a leer con los tebeos, y que han formado parte. Yo todo esto empezaba sobre todo porque tú te has dedicado muchísimo a la literatura infantil y juvenil. Sí. Es decir, esa función política también Sí. de formadora, pero aparte eres madre, Sí. eres hermana Sí. también, Sí, sí. y eres abuela ya. Sí, de 6. Tengo 6 nietos, 3 nietos y 3 nietas, que van de los 24 a los 16 años. O sea que... Y además, mi hijo tiene 2 hijas que son biológicas, y el pequeño, que tiene 16 años, es adoptado, fue adoptado en Etiopía. Y mi hija tiene 2 chavales, bueno, es pura casualidad que les dieran el sexo contrario, no es que los pidieran, porque cuando adoptas no puedes pedir el sexo. Pero a mi hija, que tiene 2 hijos, le dieron una niña que vino con 1 mes de Bolivia, una india que ahora ha terminado enfermería y está preparándose para el MIR, para el MIR de enfermería. Y bueno, sí, yo estoy encantada con mis nietos. Yo hay una serie de nietas. cosas que te quiero preguntar, porque además imagino que la escritura nace de la capacidad de imaginación y todo lo que has leído antes, pero sobre todo con una gran capacidad de observación. He estado leyendo, no he sido lector tuyo, como lector infantil ya me pillaste demasiado mayor, y como ya no me da tiempo a leer lo que hay que leer, y me he encontrado aquí con un montón de libros que digo, bueno, pues tendré que irlos abriendo. Entonces he ido leyendo algunos textos de cuentos tuyos, juveniles, sobre todo, y una cosa que me ha impresionado, que se nota rápidamente, es el oído y la capacidad de observación. Ya. Es decir, tú sabes de lo que estás hablando, no te estás inventando, como ahora resulta que le ponen a hablar a los personajes y dicen, pero esta persona no ha salido en la calle nunca, porque nadie habla así. Y probablemente, ¿qué relación tienes tú, por ejemplo, con los chavales? Porque tú has sido maestra, muchos años también, ¿no? Sí, he dado clases, sobre todo en bachillerato, bueno, en BUP, lo que antes era BUP, porque de esto hace ya muchísimos años. Y luego he estado dando clases también en la universidad. Pero sigo dando charlas. Bueno, os voy a contar una anécdota. Yo daba charlas para el Instituto Catalán, el Instituto de las Letras Catalanas, que organizan charlas de los autores y autoras con los institutos y colegios. Y cada instituto o colegio puede hacer una petición de un autor. Ya, la verdad es que a mí me pedían muchísimo, pero yo hace 3 años dije que no volvería a dar ninguna charla. ¿Por qué? Porque en los colegios ya no se compran libros, ya no hacen comprar libros, y entonces los libros los compra el colegio, por ejemplo, y están ahí 25 libros que pasan para esta clase, luego para la siguiente, luego para la siguiente, y claro, aquellos libros están asquerosos, primera. Segunda, los niños no se los pueden llevar a casa, y por lo tanto la lectura es una cosa totalmente escolar, y a mí me parece terrible, porque yo leía dentro de la cama, y
recuerdo que mis padres, bueno, lo recuerdo porque me lo contaron, no porque yo lo recuerde del momento en que pasó. Mis padres hablaron con el médico que nos llevaba a todas, a las hermanas, que era un médico generalista, y le dijeron, es que estamos preocupados porque esta niña duerme poco, porque lee mucho. Y el médico, de verdad, yo lo he puesto en un libro mío a este tipo, porque realmente es que me salvó la vida. Les dijo, pero está en la cama, echada en la cama, pues no os preocupéis, puede leer lo que quiera. Y yo pensé, de mayor he pensado, este tipo me salvó la vida, es que me salvó la vida, por si lo hubiese dicho, no puede leer. Bueno, pues me parece terrible que solo se pueda leer en situación clase. Claro, entonces vas a dar una charla y antes te venían con los libros, ahora te vienen con un recorte de papel que es un asco, o sea, lo han cortado sin ningún amor, sin ningún cuidado, amor, sí. Y te dicen una firma. Y yo les digo, no, porque yo no soy una famosa. Yo no firmo, no pongo autógrafos. Oye, pues ahí tienes que firmar un poquito, porque no, aquí tenemos que vender libros, ¿eh? No, O sea pero es que... distinto, porque yo les digo, yo soy escritora y yo dedico libros. Vale. Por lo tanto, no te puedo firmar este papelito, porque no soy una famosa. Ah, que era como si fuera autógrafo, así, claro, sin más. Claro, sin más. Y dice, una dice, no me firmes el libro, que luego lo quiero vender en Wallapop. Por ejemplo, pero ya al final se ha convertido en una cosa todavía peor, que es que el último año que fui a hacer esto, de los 10 centros que me otorgaron, 6 no tenían libros. Solo había un libro, que me temo que debía ser el libro que había dejado el comercial de muestra, y lo leía en voz alta la maestra o el maestro. Yo les dije, pero yo hablé cuando era diputada, como también estaba en cultura, les dije a la gente responsable del Instituto de las Letras Catalanas, pero esto no tiene sentido. Y me decían, porque son muy tribales, los posmodernos son muy tribales, ¿sabéis? En África no leen libros, cuentan historias en voz alta. Digo, bueno, claro, porque no tienen libros, entonces... Y está muy bien que se cuenten historias en voz alta, pero no me digas que esto es leer, porque son competencias completamente distintas. Bueno, pero si escuchan una historia, luego querrán leer. Digo, no, mira, es lo mismo que decir, si van al cine, luego querrán leer. No, perdona, es que son competencias completamente distintas y una no te lleva a la otra. Nuestro cerebro está preparadísimo para que nos interesen las historias. Si nos la cuentan, que es más cómodo porque estás allí sin hacer nada, o la vemos en una peli, que también estás allí sin hacer nada, tú la sigues. Leer ya exige un esfuerzo y por lo tanto estos niños y niñas no van a ser buenos lectores. Bueno, no lo conseguí. Es como la prostitución y tal. Pues, lo que yo decía era, no sé, era poco moderno. Bueno, me llamaron vieja muchas veces, en el Parlamento. Sí, yo les decía, no, si es verdad, soy vieja, pero idiota no, yo sé muy bien de qué hablo, perdonen, pero quizás ustedes, que son muchas más jóvenes, porque algunas tenían 28 años, 30 años, pues a lo mejor son ustedes que están equivocadas. Bueno, esto para decirte que sí, estoy en contacto con los chavales, y ahora que no hago eso, les contaba antes a Meli y a Leti que estoy dando unas charlas para institutos de alta complejidad, es decir, institutos que están situados en zonas de familias muy vulnerables, y tengo una fundación de las Caixas Catalanas me paga unas conferencias para que les hable de igualdad, y estuve la semana pasada y la anterior en un instituto de un barrio muy deprimido del Prat de Llobregat, hablándoles de igualdad a un instituto en el que solo hay gitanos. Y bueno, fue durillo, porque no... Pero yo espero que a alguno o alguna le haya quedado algo de lo que dije. Pero es verdad, yo estoy en contacto con los chavales y por lo tanto sí que sé de qué hablan o qué dicen. ¿Y a tu hija o nieta, no sé, me parece que la semana pasada... Ah, sí, estábamos con Clara Obligado, con la maravillosa escritora y la que trajo a España los talleres de escritura, y estábamos aquí y nos hablaba que para escribir su libro... pues le decía a su hermana, cuéntame cosas. La hermana contaba algo y dice, que tú sepas que todo eso va a acabar en el libro, quiero decirte. Claro. Entonces, claro, tú como escritora, y más con 90 y tantos libros, tú pillas de lo que haya. Yo pillo de lo que haya. Y ¿sabes tu familia, dice? Enrique, mi compañero, mi marido, me dice que soy... Yo le digo que soy recicladora.
Él dice que soy Una una ave ladrona. carroñera, Sí. carroñera total. Me dice, eres carroñera, carroñera. Oye, y te sirven también tus hijas, te han servido, y tus nietas, digamos, como primeras lectoras No, a la hora de decir... Mira, la primera novela que escribí, la escribí cuando mi hijo tenía 14 años. Vale. 14, sí, 13 años tenía. Fíjate, ahora tiene 53. O sea, hace 40 años que escribo, ¿eh? Guau. Y mi hijo, tenía yo el original, en aquella época no había ordenadores, escribía A máquina. Terrible, terrible. Y estaba a punto de ver era un sábado o un domingo, y estaba a punto de ver una película en la tele él. Y le dije, cuando puedas, léete mi novela. Y empezó a leerla. Y cuando empezó la película, no dejó la novela, siguió leyendo. Yo pensé, oye, esto debe funcionar, porque si el tío ha dejado de ver la película y así está leyendo mi novela, es que debe funcionar. Bueno, y si funcionó, porque todavía se vende ahora, fíjate. Olé. Oye, quería preguntarte, porque también estamos hablando de libros, pero hay un elemento que es importantísimo también en tu trayectoria, que es el tema editorial. Tú has sido directora editorial de SM, del Vive también, no. De Santillana, De Santillana, de Alfaguara. Sí. de Alfaguara, Sí. es decir, Sí, que sí. gran parte de la literatura, sobre todo juvenil, Sí. infantil, lleva tu firma. Sí. ¿Por derecho Sí, o por sí, debajo? Sí, aunque tengo que decir una cosa, en Cruïlla, la directora que me sustituyó, suprimía mi nombre en todos los libros para poner el suyo, aunque ella no era la directora de ediciones cuando se contrató el libro. Me hizo mucha... no, Ahí ya ahí faltó un poquito de sororidad. pero porque yo veo, me sí, dio sí, risa, sí. la verdad. Ni siquiera me enfadé, pensé que tonta, la pobre. Es verdad. Sí, no, eso también yo recuerdo muchas veces, porque parece que hay como una especie de paraíso feminista donde todas las mujeres, hombre, no, No, como tú no, has dicho, no, no todo la el competencia existe en la naturaleza. No, sí, ¿vale? no todas, Otra cosa que no no todas sea... las mujeres son feministas, porque por el hecho de haber nacido mujer no te haces feminista de No. entrada. No, ni inteligente tampoco, quiero Bueno, decirte que tampoco. eso es... vamos a hablar de dos de tus personajes, de uno no tenemos nada porque no hemos podido encontrar libros infantiles, pero hay un personaje infantil que ha sido el Hada Menta, que sí. a El ti libro te ha... que te recomendaba, el libro de las emociones para niños y niñas. Ajá. Porque primero empezaron como libritos sueltos y luego, con los que habían salido y otros más que me inventé, 28, hicimos ese libro, que es un libro muy bonito, un álbum grande que se llama, que se titula El libro de las emociones para niñas y niños. Sí, el Hada Menta. Y además hubo un momento, según he estado leyendo en tu biografía, donde Que se hizo lo una- convertiste también en películas, serie, sí. en película. Sí, hay una serie que la hizo una productora catalana junto con TV3 y era La Hada Menta, sí. Ha sido traducida a 13 idiomas. Sí. El inglés he visto que no. No, ¿Qué les pasa a los ingleses? no sé, que se creen autosuficientes, Ay, no por Dios. necesitan a nadie más. Llevan el Brexit incorporado en sí mismo. Y tu personaje más famoso, que es Carlota. Carlota. Leí que tu agente literaria se llama Carlota Torrent. No Sí, tiene nada no que ver. tiene nada que ver, Ah, bueno. no, porque Carlota es muy joven, yo empecé hace 40 años y Carlota debía tener 10 o 12 cuando yo Vale. empecé, o sea que no. Yo escribí mi segundo libro, el segundo libro juvenil que yo escribí fue Así es la vida, Carlota. Y yo creía que sería el ¿Qué? único libro de Carlota. Sí, Este aquí lo voy a sacar un poquito para que salga en los youtubers, que esto se grabe. ¿Vale? Así, esto empieza aquí. Esto empieza aquí. ¿Qué edad sí. tiene Carlota en Así es la vida? En Así es la vida tiene 14 años, 15. Me parece que cumple 15 años. O sea, que Carlota es como Tintín, ¿no? Los personajes van avanzando los años, Bueno, pero espérate, no espérate, crecen que te mucho. tengo, A ver, a te ver. tengo que contar. Sí. Yo escribí Así es la vida, Carlota, y pensé, aquí se termina Carlota. Pero cuando iba a dar charlas a los institutos, porque claro, llevo 40 años moviéndome por institutos, no solo de Cataluña, también por España, porque el ministerio también me tiene en sus fichas, y sí que me he movido por toda España. Pero es verdad que me he movido más por Cataluña, porque la institución de las letras catalanas te promociona más. Cuando iba a dar charlas, los chavales que habían leído mi primer libro, que es ese que os decía que leyó mi hijo, que es Callejón sin salida,
Es que estaba intentando traducir del catalán. Porque fue en catalán al principio cuando... Yo ¿Tú todo escribí... empiezas escribiendo siempre en catalán o hay alguno? No, tengo algunos que están escritos en castellano, pero siempre me traduzco yo misma. Es decir, que me traduzco del catalán al castellano y del castellano al catalán porque soy totalmente bilingüe. Aunque es verdad que mi lengua materna es el catalán. Pero yo me siento capaz de escribir en las dos lenguas y de hablar en las dos lenguas sin ningún problema. El libro de Callejón sin salida se termina con un accidente muy grave de moto que tiene el protagonista. Y entonces... es un final abierto, no se sabe qué le pasa al chico. Todos me preguntaban, ¿pero se salva Ramón o no se salva? ¿Se salva Ramón o no se salva? Y al final pensé, pues tengo que escribir otro libro para que sepan qué le pasó a Ramón. Y entonces fue cuando escribí la continuación, un segundo libro de Carlota, en el que Carlota está enamorada de este niño. Espérate, ¿no? ¿Se está escuchando bien? Es que se te ha ido un poco. Vale. Ay, sí, perdón. Vale. No, es en este mismo libro, es en Así es la vida, Carlota. Carlota está enamorada de este chico que ha tenido un accidente y lo va a ver al hospital, etcétera, etcétera. Y así fundí personajes de un libro y del nuevo que estaba escribiendo, porque como querían saber qué le pasaba, bueno, y pensé, aquí se acaba Carlota. Entonces me fui a vivir, bueno, ya habían pasado años, me fui a vivir a Estrasburgo, 5 años. Y en Estrasburgo pensé, tengo que escribir un libro sobre feminismo. Y escribí... Bueno, y empecé a escribir un libro del estilo de El feminismo contado a mi hija. Y era un rollo horroroso. Cuando tenía 20 páginas escritas pensé, pero esto es una plasta que no se la leerá a nadie. Lo tiré todo y me fui a dar una vuelta. Tu hija se fue de casa en entre medio y como escriba eso me largo, mamá. No, ya estaba independizada. Ya se había largado, claro. Y mi hijo también. Y entonces... pensé, lo tengo que escribir desde la voz de una chica que lo cuente ella a los chicos, porque si no, yo parezco una maestra contándoles a los niños qué es el feminismo y esto es un rollo. Y así fue como pensé, pues ya está, ya tengo un personaje, tengo a Carlota, pues tengo que escribir un libro sobre Carlota. Y entonces me ocurrió escribirlo en forma de diario, porque a Carlota, que cumple 15 años en el diario, su abuela, una abuela, le regala un diario horroroso para ella. Y entonces dice, ¿qué voy a hacer con esto? Yo que quería en aquella época eran los CDs. Sí. No los CDs. Bueno, no sé, es igual, ya no me acuerdo. Yo que quería esto. Y la otra abuela le dice, pues aprovecha para escribir un diario violeta. El diario violeta, porque tenía una mancha el diario. Y así fue como empieza el diario violeta de Carlota. Exacto. Y luego... ya os he contado, el rojo, el azul, tal. Pero entonces, un tiempo después, como a mí me gustaba Carlota, se me ocurrió escribir, que esto ya no se encuentra, una Carlota mucho más joven, una Carlota de 11 años. Y escribí toda una serie, pero los podéis ver en mi web. Son, no sé si, no me acuerdo, pero quizá 14 o 16 libros de misterio y se llama... La tribu de Camelot. Y son 4 niñas y 2 niños, y una de las niñas, que es la protagonista, es Carlota. Y entonces en cada libro resuelven un misterio. Y el primer libro de todos es el misterio del canario robado. Ajá. Y a partir de aquí escribí muchísimos. Eso ya me recuerda un poco los libros de Nick Blyton, que no sé si a ti te pillaron. De los 5 y los 7 No, los de los 5 a mí no me pillaron. A mí me pillaron los anteriores, que eran 4. No sé si os acordáis, que había los de aventura. ¿Os acordáis? Sí. Bueno, pues además todo pasa en un barrio. Y bueno, escribí. Y luego escribí otro libro de otra Carlota todavía más pequeña que se llama ¿Quién ha robado mis plumas? Que es un libro muy divertido para pequeñitos, que tiene unas ilustraciones preciosas y que, bueno, cuenta también que Carlota, con su gato, porque tiene un gato que se llama Merlín, que por cierto, en los libros de Carlota, Merlín habla. Claro, no. Merlín estoy viendo ahí y veo también la tribu de Camelot y una cosa que tú has dicho en muchas ocasiones, que quizás tu héroe, el libro favorito cuando tú leías, era el Tirant Leblanc. Sí, Tirant Leblanc. Que los libros de caballería y los libros de... Sí. Esos te gustaban muchísimo. Sí. No hemos dicho
que tú tienes más premios que Nadia Comaneci. O sea, esto es una cosa viejuna, ¿habéis dado cuenta de lo que decimos Nadia Comaneci? Hay que decir Simone Biles, vale, o sea, que estamos. Tiene el Ramón Llull, el Ibis, ese. ¿Ibis se llama? Sí. Ibis. Bueno, es que es americano. Bueno, tienes de todo. Antes te quería preguntar, y tienes un premio, el último hasta hoy, hasta el Isabel Oyarzábal. El último era de Cedro, de la Asociación Cedro, el año pasado. Que es una cosa que también me parece muy interesante. Cedro es la asociación que se ocupa de los derechos de reproducción y autorales, de alguna manera. Sí. Y creo que es una cosa que en nuestro momento todavía no le hemos dado la importancia. A ver, se llevan haciendo fotocopias, no pagándole a los autores, editores malvados que se quedan con tus 4 duros, con 400 duros. Eso ha existido siempre. Pero estamos ahora, creo yo, en un momento muy crucial. Estamos en el momento en el que Meta, ya saben ustedes, lo de Facebook y Instagram, en mayo de este mismo año nos mandó a todo el mundo que lo utilizamos una cosa larguísima que nadie se miró. Para decir, tienes que mirarlo para ver qué haces con esto. Básicamente, ninguno que tengáis Facebook o Instagram, si no habéis firmado y habéis mandado un consentimiento y una cosa compulsada ante notario, sois dueños de nada, de lo que hayáis escrito, de ninguna foto, de ningún texto y tal. Eso ya le pertenece a Meta y el señor Zuckerberg o los que estén por debajo. Me refiero, porque eso tiene mucho que ver con esa lucha que tú haces y que personificaste sobre los derechos de los autores. Sí, me parece que tenemos que ir terminando. Perdón. Soy muy breve. Por el turno de palabra, entrega de premios, firma de libros. Claro, es que son... Sí. Como tú quieras. Bueno, nada. Yo me callo ya. Defiendo los derechos de autor. Claro, a mí cuando una niña, un adolescente me dice, para hacerme una gracia, he colgado tu libro, lo he escaneado y lo he colgado en Qué gracia, ¿verdad? En un blog. Cariño, no me hace ninguna gracia, te contaré por qué. Y entonces lo cuento. Sí, siempre he defendido los derechos de autor, por supuesto. Este es un tema largo, pero tenemos poco tiempo. Esto es un tema largo. Bueno, tú tienes todos los temas, me quedaría aquí hablando contigo, pero la gente tiene que preguntar, así que aquí tenemos que levanten la mano, por favor. Ahora habéis quedado callados. Mira que sigo hablando. No, aunque sea por eso, no. No, a las 8:30 cierra. Tenemos que tener antes ¿Qué hora es? Que no tengo ni idea. Bien. Aquí tenemos una pregunta. Di tu nombre, por favor, y ponte de pie, si no te importa. Hola, bueno, soy Yayo y muchísimas gracias, Gemma, por estar aquí y por acompañarnos. Mira, yo quería comentarte como persona que da muchas charlas en los institutos, en los colegios, si has visto algún tipo de evolución en los chavales y en las chavalas con respecto al tema, sobre todo, de la igualdad. Sí, lo he visto, pero ha sido una involución. Es decir, en 40 años lo que he visto es que durante mis primeros 20 años hemos ido para adelante y desde hace 20 años estamos yendo para atrás. Yo creo que el otro día lo decía en un acto en el que habían hecho un informe sobre qué está ocurriendo con los jóvenes y eso que pasa, que están votando más a la extrema derecha, y decían que la culpa es de los influencers de extrema derecha. Yo creo que es verdad, pero también es verdad que nosotras tendríamos que hacer, quiero decir, desde la izquierda, desde el socialismo, tenemos que hacer una autocrítica. Yo creo que, y eso que en Andalucía se ha hecho mucho mejor que en otras partes, muchísimo mejor que en Cataluña. En Andalucía hubo coeducación, en Cataluña nunca ha habido una coeducación de verdad. Y eso nos ha matado porque la única forma de enseñar igualdad es mediante la coeducación. ¿Qué ha pasado? Han venido hemos tenido una avalancha de gente de otras culturas. No les echo la culpa a los inmigrantes en absoluto, nos la he hecho a nosotros, porque en lugar de educarlos en nuestros valores, lo hemos dejado. Y claro,
Entonces yo me he encontrado con que aquello de si te mira el móvil es que esto es violencia machista. Me dicen, no, estos son celos y los celos es que me quiere. Ahí estamos en estos momentos. Y como esto, muchas otras cosas que te podría explicar. Y realmente yo creo que tenemos una parte de culpa. Es verdad que hay otra parte que es que el mundo va para allí y que, bueno, todos son péndulos y ahora estamos en esta dirección, pero creo que tenemos una parte de responsabilidad también. Pásale el micro. Hola, soy Lola, buenas tardes, encantada de estar aquí. Y bueno, quería preguntar o reflexionar sobre lo que está ocurriendo, al hilo de lo que estamos hablando. ¿Cómo pueden las madres y padres ahora mismo transmitir esos valores de los que estamos hablando a sus hijas y a sus hijos con tanta red social como hay que importa mucho más y llega mucho más a la gente joven que sus propios padres? O sea, yo creo que, mi hija ya tiene 30 años, pero ahora los padres que están empezando a educar a sus hijos, me parece que tiene que ser una lucha brutal, porque luchan con con el móvil. Ahora afortunadamente se está empezando a decir que no se le da el móvil hasta una cierta edad, pero yo creo que se está haciendo imposible para los padres educar en esos valores, ¿no? Bueno, es una pregunta difícil, la verdad, muy difícil, porque yo creo que no solo tenemos el problema de las redes sociales, sino que tenemos el problema de la posmodernidad que nos está matando, y tenemos un problema de que cada vez la gente lee menos, aunque las editoriales más que las editoriales, el gremio de editores dice que se venden muchos libros, pero no es verdad. Y no es verdad porque, entre otras, mirad, hice un artículo hace poco hablando del analfabetismo funcional y empezaba con un dato que daba la Dirección General de Tráfico. Decía que cada vez aprueba menos gente a la primera el examen teórico, cuando antes era el más fácil. Pues ahora el porcentaje ha bajado al 40%, solo el 40% lo aprueba a la primera. La DGT decía, estudian, pero no entienden lo que leen. Bueno, esto es el analfabetismo funcional, y esto es multicausal, pero desde luego una parte de responsabilidad es a lo que estaba ahora contando de no hacemos leer a los niños, las escuelas no hacen comprar libros, etcétera. La DGT, ¿sabéis cómo lo ha resuelto? Dice, pues a partir de ahora, en lugar de exámenes escritos, vamos a poner exámenes con muñequitos y con films. Claro, esto es una estupidez. Es decir, que a mí lo que me parece es que es verdad que es muy difícil, pero una de las cosas que es importante hacer es cultivar la lectura, porque es mediante la lectura que aprendemos a tener pensamiento crítico. Y yo creo que el pensamiento crítico está faltando muchísimo. Por lo tanto, yo solo puedo decir leer, leer, leer y conseguir que lean. Yo siempre les digo a los chavales y a los profesores y profesoras siempre les digo, no hagáis leer el mismo libro a todo el mundo. Mirad, a mí no me gusta la fantasía, puedo leer un libro de fantasía, pero si siempre me hicieran leer fantasía, a lo mejor odiaría leer. Por lo tanto, elegid 4 o 5 libros muy distintos, uno de fantasía, uno de realismo, uno de misterio, uno de etcétera, y que cada chavala pueda elegir el libro que más le apetezca. Bueno, pues yo creo que esto es un trabajo importante que tenemos que hacer como padres y madres. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, perdón. Yo soy Isabel Esteva, soy endocrina y lucho con Gema por temas comunes y la admiro y gracias por estar aquí. Una pregunta que no sé si me vas a responder, pero ¿cómo te has librado de la cancelación que no han unido tu mensaje, tu ideología, tu lucha por la igualdad, las charlas en los institutos? Cuando antes has dicho ya no voy a institutos, creí que ibas a decir porque el mensaje está cambiando, que hasta los que van a dar charlas tienen un corte ideológico determinado. Sí, es verdad. Entonces, mi pregunta es, ¿te has conseguido librar? Porque hasta la autora de Harry Potter, Rowling, Rowling está cancelada por cuestiones de sexo, género, opiniones en la prensa y opiniones en su vida. Sí. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Probablemente por tu sabiduría como escritora o por tu...? No lo sé. No, en realidad me han atacado muchísimo en las redes, muchísimo, pero hasta el punto. ¿te siguen dando premios y te siguen llamando? Ah, sí, eso sí es verdad, me siguen dando premios. Sí. Pero gente que piensa como yo.
Que claro, porque si me los tuvieran que dar los otros no me los darían. Me han atacado mucho en las redes. Yo dejé Twitter porque estaba harta. Y además estoy encantada de haberlo dejado, no lo he hecho nada de menos. Algunas amigas me dicen, tendrías que volver. Digo, no, para nada. Es más, solo estoy activa en una red, que es Instagram, que me parece una red muy amable, en la que no se mete nadie contigo, más o menos, y en la que puedo hablar de cultura, porque cuelgo muchos libros, cuelgo actos culturales, etcétera, y también cuelgo cosas de feminismo. Yo creo que en parte sí que debo haber sido cancelada en algunas cosas, pero en otras no, porque, por ejemplo, al salir del Parlamento, yo me fui a hablar con el director de La Vanguardia, que pensáis, qué morro, ¿no? Yo también lo pensaba, qué morro. Y porque le dije, ¿podemos hablar un día? Si quieres te invito a comer. Y me dijo, no, comidas no, que tengo demasiadas. Ven a mi despacho y tomaremos un café. Y bueno, estuvimos charlando de la vida, del Parlamento, y al final me dijo, bueno, tú has venido a pedirme que quieres escribir en La Vanguardia. Le dije, hombre, pues sí. Y ahí estoy. Y además al principio le dije, yo con 4 artículos de vez en cuando, o sea, un artículo de vez en cuando y ya está. Bueno, pues esto lo tienes concedido. Pues al cabo de 3 meses me dijo, oye, ¿podrías escribir 1 al mes? Y al cabo de 6 meses me dijo, oye, ¿podrías escribir 2 al mes? Y ahí estoy con 2 al mes. O sea que es verdad que pensaba, o igual un día me cancelan, pero no, de momento no me han cancelado. Pero estoy segura que estoy cancelada en sitios, ¿eh? Además, yo tengo una doble cancelación. Una, por ser feminista clásica, y la otra porque no fui independentista. Y entre los autores catalanes solo hay 4 autoras que no somos independentistas: Najat El Hashmi, Maite Carranza, Carme Riera y yo. Todos los demás son independentistas. ¿Os imagináis qué fue? Y además yo era diputada en aquel momento en el Parlamento. Bueno, es igual, esto es otro tema. Quería recordaros que aquí tenemos, que no hemos dicho nada, esta novela que es la última. Esta es la última, sí. La vida privada de Carmina Massot. Y queda, no sé si queda alguno o ya están pedidos, me parece que... pero... quedaban unos cuantos de ese que es de artículos tuyos, ¿no? Sí, este es reunidos. De Rebeldes, ni putas ni sumisas. Si hay libros que queráis, después lo dices y lo pedís aquí. Yo creo que ya me voy a callar y te dejo. Sí, creo que hemos concluido el turno de preguntas, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a Meli y a Héctor por la conversación. Al final era lo que decíamos, ¿no? Enfocarlo... Pues en fin, las dos vertientes que no están la una sin la otra, como decíamos, y la verdad que en esto de estar por pasárnoslo bien, creo que nos lo hemos pasado bastante bien. Es muy divertida, Gemma. Bueno, ahora vamos a llegar al punto álgido del tercer premio, Isabel Oyarzábal, a este reconocimiento que quería hacerte la asociación. Me levanto, ¿no? Porque creo que queda fatal. Para la defensa de la imagen pública de las mujeres, como sabéis, pues nos gusta utilizar todos los recursos y todo el background de calidad que tenemos, y en este caso la entrega, que es la escultura de Machuarras de Isabel Oyarzábal, que nos hemos apropiado para este premio, lo va a entregar nuestra presidenta de honor, que es Amparo Bilbao. Amparo. Gracias, Amparo. Muchísimas gracias. Posad un momentito. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Ahora lo dejo aquí? Sí, pues si quieres... Sí. Bueno, ¿qué? ¿Me quedo aquí? Lo que quieras. Bueno, pues muchísimas gracias a la asociación ADIM, porque para mí es un premio entrañable. Muchísimas gracias a Meli, que propuso mi nombre, a Leti y a todas las demás que lo apoyaron. Muchísimas gracias, Amparo, por haberme dado el premio. Y además que me emociona tener este premio, porque yo no conocía a Isabel Oyarzábal, pero cuando Meli me lo dijo, pues busqué quién era y me quedé realmente impactada, porque tiene una trayectoria profesional muy intensa, tiene
me pareció un espíritu libre y un espíritu resuelto, me pareció una mujer con mucha formación y además tiene una obra vastísima. Y tengo muchas ganas de leer alguna novela suya o algunas novelas suyas porque no he leído ninguna. En mi vida, aparte de las personas, las personas son lo más importante, pero en mi vida hay dos puntales. ¡Ay! Mil gracias. Gracias. Bueno, en mi vida, digo, aparte de las personas, hay dos puntales. Bueno, yo creo que ya se ha visto. Uno es el amor por los libros y el otro es la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, es decir, el feminismo. Yo me hice feminista a los 3 años. Bueno, esto es una ocurrencia, una boutade. Pero realmente, aunque yo no lo sabía, yo notaba que había algo que no funcionaba. Yo vivía, claro, nací en 1951, una sociedad franquista. Mi padre era un patriarca y tenía 4 hijas. Yo era la mayor. Ser la mayor, pues me tocó recibir mucho. Y mi padre decía unas cosas que me chirriaban totalmente. Por ejemplo, una que decía era: una familia es como un barco y en un barco solo puede haber un capitán y el capitán tiene que ser el hombre. Yo era pequeña, pero pensaba, yo no me casaré nunca porque ya tengo un capitán que es mi padre, solo me faltaría tener un capitán que fuera mi marido. Bueno, qué horror, qué horror. También veía a mi madre, que era una persona inteligente pero muy obediente, que estaba siempre nostálgica de la profesión que había tenido antes de casarse. Y a mí pensaba, aquí hay algo que no cuadra. Pero no fue hasta que tuve 14 años, bueno, ya os he dicho que para mí los libros eran mi salvación. Cuando tuve 14 años empecé a leer libros feministas. Leí Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir y allí aprendí cómo se construye la feminidad y cómo se nos enseña a ser mujeres. Aprendí lo que es el género, que ahora mucha gente no lo sabe. Y se cree que el género se puede elegir cuando no se puede elegir, sino que se lo digan a las afganas, ¿verdad? Bueno, sí. Leí también, ya os digo, era una lectora voraz y leía todo. Leí también a Betty Friedan, La mística de la feminidad. Y allí también me impresionó ver ese malestar difuso que tenían las mujeres que habían estudiado una carrera y luego se veían encerradas en una casa con jardín, sí, estupenda, pero haciendo pasteles, cuidando a los niños, cuidando al perro. Y luego, más tarde, más adelante, leí también a Lidia Falcón, leí Mujer y Sociedad. Y, por ejemplo, supe lo que era la mutilación genital femenina. No me acuerdo cuántos años tenía, pero a lo mejor tenía 17 o 18 años. Y me impresionó tantísimo que eso se pudiera hacer. Luego la vida, es decir, que yo en aquel momento me sentí feminista, me sentí identificada con aquellas autoras. Luego seguí leyendo, claro. Pero luego la vida también me enseñó muchísimo, porque yo en 1977, con 26 años, me separé. Me separé con un hijo de 5 y una hija de 2. Me casé a los 20 años. Porque quería huir de mi padre, exactamente, es que estaba de mi padre capitán hasta aquí. Es verdad que me casé con un señor que no era capitán, es verdad, hay que decirlo en honor a la verdad, pero no era el señor con el que yo quería estar. Y en 1977 me separé. Me separé sin ley del divorcio y tuve que firmar un tratado de rendición, porque no lo puedo decir de otra manera, muy malo, porque si no me iban a acusar de adúltera. Y ya sabéis que en aquella época el adulterio era un delito solo de las mujeres y te castigaban con 3 años de cárcel. Claro, firmé lo que me pusieron delante. Luego, cuando tenía 32 años, empecé a ser directora de ediciones de un sello editorial en Santillana. Y al cabo de poco tiempo, de 1 año o 2, descubrí que todos los hombres, porque yo era la única mujer que ocupaba ese puesto, todos los demás eran hombres que ocupaban el puesto de directores editoriales en otros sellos de la casa. Y todos cobraban más del doble que yo. Yo cobraba una birria. Bueno, ahí, claro, con todas estas cosas, no os las cuento todas porque seguro que a vosotros os han pasado las mismas. Claro, te vas dando cuenta de que realmente la discriminación es una realidad, etcétera, etcétera. Luego llega un momento en el que
puedo dedicarme a escribir. Y entonces puedo unir mis dos amores, la literatura y mi mirada feminista. Ya hemos hablado mucho, no de libros, pero por ejemplo, en este libro, que es un libro juvenil, el diario El rastro brillante del caracol, ahí hablo de la pederastia. O por ejemplo, en este libro hablo de la enfermedad mental de una chica. O en La venganza de los panteras negras, que también es un libro juvenil, hablo de violencia machista también. O, por ejemplo, en el último que escribí de no ficción para personas adultas, que se llama Derechos frágiles, una autobiografía de una generación de mujeres, pues hablo de cómo ha cambiado la sociedad y las leyes en España, desde el franquismo, pasando por la democracia, y llegando al momento que estamos ahora, que son, bueno, ahora no, porque lo escribí hace unos años, pero que empezaba ya a verse que nuestros derechos podían ser conculcados. Bueno, para mí eso ha sido muy importante también en mi trabajo como política, del que ya hemos hablado, y por lo tanto no hace falta que hablemos más. Y yo lo que creo es que estamos ahora en un momento muy complicado, muy difícil, en el que en el mundo la extrema derecha está dominando. Bueno, tenemos a Trump, tenemos a Milei, tenemos a Orbán, tenemos a Putin, etcétera, etcétera. Bueno, y tenemos en Italia, en Francia está al caer, y bueno, Netanyahu, desde luego. Y creo que vienen tiempos muy difíciles porque realmente los derechos de las mujeres empiezan a ser cuestionados. Es verdad que hay mujeres en el mundo que llevan muchos años viviendo con los derechos totalmente conculcados. Solo hay que mirar hacia Afganistán y ver que no tienen ni voz pública ni cara pública, porque van tapadas con aquellas mantas que no las dejan apenas respirar. Y quiero recordar a Simone de Beauvoir, que dijo: bastará una crisis económica, política o religiosa para que los derechos de las mujeres se pongan en cuestión, porque los derechos de las mujeres nunca están conseguidos. Exacto. Y por lo tanto, bueno, yo quiero terminar esto diciendo que estoy segura que ninguno vais a tirar la toalla. Yo desde luego no la voy a tirar. Gracias. Gracias, Blanca. Muchas gracias. Gracias.